Principios Scrum. Control de proceso empírico. Autoorganización. Colaboración. Priorización basada en el valor. Time boxing. Desarrollo iterativo. Aspectos Scrum. Organización. Justificación del negocio. Calidad. Cambio. Riesgo. Fases y procesos de Scrum. Inicio o lanzamiento. Planificación y estimación. Plan. Implementación. Do. Revisión y retrospectiva. Check. Liberación. Act. ¿Cómo se desarrolla un proyecto ágil? Scrum es la forma de desarrollar proyectos usando la agilidad, conforme a expectativas que den valor formando una visión, no necesariamente necesidades detalladas. La estrategia incremental son iteraciones que van a generar un incremento o sección al proyecto. Estrategia iterativa. Entregas pequeñas en pequeños periodos de tiempo. En Scrum, una iteración es un sprint. Al término de la iteración, se valida si cumple con la visión y si es útil. Si no es de valor, se pueden hacer cambios. Un cambio es igual a costo más impacto. Con agilidad se crea un producto de forma flexible a los cambios. Se puede ir utilizando el producto al terminar cada iteración. ¿Qué es un proyecto en Scrum? Es un emprendimiento colaborativo para crear productos o servicios. Agilidad es la habilidad de crear y responder al cambio. Scrum es un marco de trabajo, un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios que se deben seguir para crear un servicio o producto. Scrum Master es el que más sabe de Scrum. Valor. En agilidad y Scrum es crear mayor cantidad de valor en el menor tiempo posible. Valor es utilidad para el cliente, mediante un método adaptativo de proyectos. El manifiesto ágil. Individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas. Software funcionando, es decir, el producto, sobre documentación. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Respuesta ante el cambio sobre seguir el plan. Los principios de agilidad más importantes, tenemos el segundo, que es donde aceptamos requisitos que cambien incluso en etapas tardías de desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventajas competitivas al cliente. El 3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, de preferencia al menor tiempo posible. El 6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo entre sus miembros es la conversación cara a cara. El software funcionando es la medida principal del progreso. El principio 7. El principio 11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Por último, el 12. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más eficaz para después ajustar y perfeccionar su comportamiento, como en una retrospectiva. Triángulo de hierro. Alcance, costo, cronograma. Alcance, costo, cronograma. Triángulo ágil. Calidad, valor, restricciones. Calidad, valor, restricciones. ¿Qué es Scrum? Literalmente es conocido como melee. Marco de trabajo adaptable, iterativo, flexible y eficaz. Marco de trabajo adaptable, iterativo, flexible y eficaz, diseñado para obtener valor considerable de forma rápida. Takeuchi y Nonaka propusieron Scrum como un juego de rugby colaborativo, no como si fuera una carrera de relevos.
Iteraciones en Scrum, que son los sprint, dura de 1 a 4 semanas. ¿Qué beneficios obtenemos de Scrum? Altamente adaptables, transparencia, ambiente laboral abierto, visibilidad, retroalimentación constante, mejora continua, ritmo sostenido, entrega anticipada de valor, desarrollo de proceso eficiente, el time boxing, motivación, resolución de problemas rápido, entregables efectivos, centrado en el cliente, ambiente de alta confianza y velocidad. Innovación. Equipos Scrum deben ser focalizados y crear con un solo producto o servicio, no multitareas. 400 proyectos es igual a 400 equipos. Aquí tenemos la comparación de una gestión tradicional con Scrum. En el énfasis de Scrum es en las personas, el tradicional es en los procesos. La documentación en Scrum mínima, solo lo necesario. Tradicional, extensiva. Estilo de proceso en Scrum es iterativo. Tradicional es lineal. Planificación por adelantado. En Scrum es baja, tradicional es muy alta. Priorización de los requerimientos. En Scrum es basada en el valor del negocio y se actualiza constantemente. Tradicionalmente fijan el plan del proyecto. Garantía de calidad. En Scrum es centrada en el cliente, tradicionalmente centrada en los procesos. Organización en Scrum es autoorganizada, tradicionalmente es gestionada. Estilo de gestión. En Scrum es descentralizada, tradicionalmente es autocrática, el poder absoluto. El cambio en Scrum en las actualizaciones en el backlog priorizado del producto. Tradicionalmente, el estilo formal de gestión de cambios. Liderazgo en Scrum es colaborativo, liderazgo de apoyo. Tradicionalmente es control y mando. Medida de desempeño en Scrum es mediante el valor del negocio. Tradicionalmente es de conformidad con el plan. Retorno de la inversión en Scrum es temprano a lo largo del proyecto. Tradicionalmente es al final del proyecto, al final de la vida del proyecto. Participación del cambio en Scrum es a lo largo del proyecto. Tradicionalmente varía dependiendo del ciclo de vida del proyecto. Los principios de Scrum son 6. Control de proceso empírico, autoorganización, colaboración, priorización basada en el valor, time boxing y desarrollo iterativo. El control del proceso empírico es todo lo que por transparencia se puede inspeccionar, se puede adaptar en Scrum. La transparencia son todos los aspectos operativos que se pueden ver. La inspección es una revisión visual y la adaptación es la modificación y adecuación. Autoorganización. En Scrum es un liderazgo de apoyo. El Scrum Master, que es el Scrum Master. Los equipos deben ser multidisciplinarios buscando el trabajo proactivamente. En la autoorganización nadie asigna trabajo a nadie, sino que hay una autogestión. Colaboración. Trabajo en conjunto para aprovechar el talento, para hacer algo más grande. Cooperación es la suma de esfuerzos. En la colaboración tenemos conciencia de que lo que los demás están haciendo, una articulación que es dividir el trabajo y la apropiación que es la adecuar la tecnología. La coubicación, mismo espacio, confianza y menos roces. La coubicación es estar ubicados en el mismo espacio. Priorización basada en el valor. La priorización basada en el valor, riesgo y dependencia. El riesgo se debe de atender pronto para evaluar el riesgo y la dependencia son cosas que se tienen que hacer antes de hacer otra cosa de la cual hay una dependencia. Muy claro, ¿no? Time boxing. Máximo. El time boxing máximo del sprint es de 1 a 4 semanas. De planificación es 8 semanas, 8 horas para 4 semanas, o lo que es lo mismo es 2 horas por cada semana. El daily son 15 minutos. Revisión del sprint y retrospectiva es 1 hora por semana. Desarrollo iterativo es agregar características al término de cada sprint. Los aspectos Scrum. Organización. El equipo principal. Los roles a ejecutar y las responsabilidades primarias según el grado de su participación. En primer lugar tenemos al Product Owner, que es el que da valor, decide cómo se va a hacer el producto, cómo lo requieren los interesados, los stakeholders. Da los requerimientos en forma de historias de usuario.
El segundo es el Scrum Master, que es un líder de apoyo, facilitador, gestiona los riesgos y elimina impedimentos. Escucha, tiene empatía, repara problemas y tiene conocimiento. Cuida Scrum. La teoría X. Las personas están desmotivadas y requieren supervisión. Teoría Y, las personas son motivadas. Teoría Z, tienen un deseo de trascender y cumplir necesidades. Asegurar un equipo de respaldo es responsabilidad del Scrum Master. Y el equipo Scrum, según el modelo de Tuckman, pasa 4 fases, que es formación, enfrentamiento, normalización y desempeño. Es deseable que sean de 6 a 10 personas de desarrolladores de la parte técnica que convierten requerimientos en entregables. De las historias de usuario, los requerimientos los hacen entregables. Los papeles secundarios son los interesados del negocio, clientes. Solicita requerimientos. Usuarios y patrocinadores proporcionan recursos, servicios de apoyo, finanzas, infraestructura, publicidad. El Scrum Guidance Body es un grupo de expertos de apoyo para implementar Scrum. Definen requerimientos de calidad, políticas y no toman decisiones operativas. Y por último tenemos a los proveedores. Justificación del negocio. Para poder manejar la cantidad de valor y entenderlo, es el porqué del negocio. Calidad. Es responsabilidad de quien lo desarrolla. No hay quality assurance. No hay testing. El product owner asegura los cumplimientos de criterios de aceptación en las historias de usuario y los criterios determinados que son generales de todos los requerimientos que deben cumplir para decir que está down. Y la definición de listo es un checklist alineados al PDCA, Plan do Checkout, por sus siglas en inglés, en el ciclo de Deming, o PHBA, según en sus siglas en español. El cambio, si no es urgente, no se hace nada. Los autoriza el Product Owner y él es el único que puede cancelar el sprint si el cambio es muy trascendental. El riesgo, situación a futuro que afecta el proyecto. Si son positivas, las decimos que son importantes. Si las situaciones que se presentan son positivas, decimos que son oportunidades. Si son negativas, son amenazas. El riesgo se debe identificar, evaluar, priorizar, mitigar y comunicar. Cuando se identifica, se evalúa el nivel de riesgo, de qué tan probable y qué consecuencias traerá. Se prioriza para dar la importancia según el nivel, se mitiga para reducir la probabilidad y se comunica el problema que genera el impacto hoy. Alineando al ciclo de Deming, hacer, actuar, planificar, hacer, verificar y actuar, tenemos que en la planificación se crea el backlog priorizado del producto y se crean historias. En la parte de do o hacer, se crean los entregables y se realiza el daily stand-up. En la parte de actuar, se demuestra y se valida el sprint y la retrospectiva del sprint. En la parte de actuar se envían los entregables y se realiza la retrospectiva del proyecto. ¿Quién aprueba los cambios? El Product Owner, la mayoría de los cambios. Los interesados del negocio, si los cambios están por encima del nivel de tolerancia del Product Owner, y la alta gerencia, los cambios considerables. El flujo Scrum. Mediante un caso de negocio se declara la visión, realizando una reunión de la visión del proyecto. Una vez siendo esto, se realiza el backlog priorizado del producto y se planifica el cronograma de liberación. Se realiza una reunión de planificación del sprint para generar el backlog del sprint. Después el flujo del sprint de 1 a 4 semanas, donde se realizan diariamente las dailies de 15 minutos. Y una vez que se tienen los entregables aceptados, se realiza la reunión de revisión del sprint y la reunión de retrospectiva del sprint. Los artefactos son el Product Backlog, el Sprint Backlog y los incrementos, que sirven para gestionar y seguir los procesos. Los eventos son los que se pueden dar un time box y fomentan la comunicación en el equipo. El punto de partida de Scrum es el caso de negocio.
Documento que permite entender la necesidad de origen, qué beneficios se espera recibir al momento de que se cumplan con la necesidad de riesgos, el presupuesto inicial y la expectativa de cronograma. Esto no se ve en Scrum, es un insumo inicial. La declaración de la visión es la idea de lo que se espera, no algo detallado. La expectativa en una reunión de la visión. La gente de negocio, gente que tiene necesidades para crear las historias de usuario, requerimientos detallados. El Product Backlog es una lista priorizada de todos los requerimientos de producto. En paralelo, el cronograma de entregas al cliente, cronograma de liberación. Mientras se desarrolla el proyecto, se va programando liberaciones. Una vez que ya se tengan algunos requerimientos en el Product Backlog, estamos en condición de realizar el primer sprint. No se espera que al principio se tengan todo definido. En el desarrollo del sprint llevaremos a cabo los eventos Scrum, reuniones de trabajo obligatorias. Planificación del sprint. Actividades del sprint inmediato nada más. De manera eficaz, estimando a corto plazo, evitando ser predictivo, obteniendo como resultado el backlog del sprint, que es la lista de requerimientos a desarrollar en el sprint. Aquí termina la planeación. En el desarrollo del sprint se realiza un Daily Scrum, identifica el estatus del proyecto, que no haya retrasos. Al término se hace una reunión de revisión del sprint. Se le presenta al Product Owner quien solicitó los requerimientos y se le presentan los resultados de lo que el equipo declara que se pudo terminar para ver si cumple con lo solicitado. Se cierra la retrospectiva del sprint, se cumple con el principio 12, que el equipo evalúa el resultado y cómo podría mejorar para el siguiente sprint, que va a comenzar inmediatamente por principio de ritmo sostenido. Scrum enseña a producir, no a liberar. Entréguese al cliente como la organización lo diga. Niveles de requerimientos. Tenemos la épica. Las épicas son requerimientos de alto nivel que para su elaboración se requiere más de un sprint. Las historias de usuario son requerimientos de bajo nivel que describen las necesidades de una funcionalidad para que se realicen como máximo un sprint. Las tareas son actividades técnicas requeridas por el equipo de desarrollo para construir una historia de usuario. Las historias de usuario. En base a la cantidad de usuarios se valida la productividad de un equipo. La narrativa es yo como el ID del cliente. Yo como ID del cliente necesito para. ¿Qué se necesita? Es la narrativa. Criterios de aceptación. Reglas específicas a cumplir para satisfacer una historia de usuario. Una narrativa, un ejemplo de narrativa es: yo como cliente necesito comprar un libro para regalar a mi amigo. Un criterio de aceptación es: se debe entregar un ticket de compra impreso al cliente que liste los detalles de su adquisición. Y como segundo caso de criterio de aceptación es ofrecer promociones vigentes. Un Product Owner a partir de la visión identifica las épicas, por ejemplo, un registro de clientes. Fases y procesos de Scrum. En el inicio, tenemos crear la visión del proyecto, identificar al Scrum Master y los interesados del negocio, formar equipos de Scrum, desarrollar épicas, crear el Product Backlog priorizado y realizar la planificación de la liberación. Para crear la visión del proyecto, como entrada tenemos un caso de negocio. Herramientas, tenemos una reunión de la visión, de la cual tenemos como salida al Product Owner. Ya una vez teniendo al Product Owner y la visión, identificar al Scrum Master y a los interesados del negocio mediante criterios de selección que contengan habilidades para resolver problemas, disponibilidad, compromiso y liderazgo de apoyo. Es responsabilidad del Product Owner seleccionar al Scrum Master y ambos se acercan a los interesados del negocio. Una vez teniendo al Product Owner y la visión, ya tenemos a Product Owner, la visión y el Scrum Master. Procedemos a formar equipos Scrum. Mediante criterios generalistas, colaborativos, motivados y especialistas. El Product Owner asigna el equipo Scrum con apoyo del Scrum Master. Se desarrollan las épicas con el equipo principal y la declaración de la visión.
El equipo principal es Scrum Master, Product Owner y Team Scrum. Una vez teniendo el equipo principal y la creación de la visión, se realizan reuniones con grupos de usuarios para desarrollar épicas y personajes, que son personajes ficticios, para dar unidad al Product Owner de clientes potenciales que pueden usar el producto para identificar el valor. Crear el product del backlog priorizado, que es una lista priorizada de épicas e historias de todo el producto, con el equipo principal, las épicas y los personajes, mediante métodos de priorización, como son el must go, must, should, could y el won, o también comparación entre pares, que es comparar pares de historias y cuestionar cuál tiene mayor valor. El método de los 100 puntos es que cada persona se le distribuyen 100 puntos entre todas las historias, y el análisis de Kano categoriza como deseable, indiferentes, innovadores y no deseables, preguntando al cliente y al usuario. El resultado de esto es el backlog priorizado, con criterios determinados, reglas de producto a cumplir, que son todos los problemas que fueron atendidos, y definición de listo, un checklist a cumplir por una historia para poder declararla como terminado. Es el checklist que debe cumplir una historia para ser declarada como terminada. La definición de listo. Realizar la planificación de la liberación. El equipo principal, interesados, visión del product backlog y criterios determinados, mediante sesiones de planificación de métodos de priorización de liberación, generan un programa de planificación de la liberación durante el sprint. Planificación y estimación. El sprint planning. Son 4 reuniones obligatorias. En planificación y estimación tenemos crear historias de usuario, estimar historias de usuario, comprometer historias de usuario, identificar tareas y estimar tareas, actualizar el backlog del sprint. El sprint planning tiene un time boxing de 2 horas por cada semana del sprint. Lo facilita el Scrum. Los participantes son los 3 roles del equipo principal. Como entrada tenemos las historias determinadas por el Product Owner o el PO, que debe ser desarrolladas en el sprint. El proceso: se estiman y planean las tareas necesarias para desarrollar las historias de usuario. La salida es el sprint backlog. La primera etapa de estimación de la complejidad mediante puntos de historia, que son unidades numéricas extraídas de la serie Fibonacci. 1, muy sencillo; 2, sencillo; 3, media; 5, complejo; 8, muy complejo. El equipo de desarrollo requiere llegar a un acuerdo mediante el Product Planning, que es una dinámica de estimación. Segunda etapa para crear tareas de estimación del esfuerzo es la planificación de la capacidad, que es el número de recursos por el número de días por el número de días es el número de recursos por el número de horas diarias por el número de días del sprint. Y así tenemos el Scrum Backlog gráfico. Después tenemos el Scrum Board, donde tenemos las historias de usuario en vertical. Si en vertical tenemos listadas las historias de usuario, y adelante tenemos el estado de lo que se está haciendo, lo que está terminado, lo que está en prueba y lo que está por hacerse. La implementación es crear entregables, realizar el daily stand-up y refinar el backlog priorizado del producto. Para crear entregables, el equipo principal, con el backlog del sprint y un tablero, mediante su experiencia, generan entregables en el tablero actualizado y la lista de stoppers. Refinar el backlog priorizado del producto se recomienda previo al planning, y el PO determina cuántas se requieren para detallar. El equipo principal, con el backlog del sprint y los interesados, generan reuniones de refinamiento, y como salida tiene entregables del tablero actualizado y la lista de stoppers. El Daily Scrum tiene 15 minutos diarios. El facilitador es el Scrum, los protagonistas es el Scrum Team. Las entradas son el trabajo diario. El proceso es qué hice ayer, qué voy a hacer y qué impedimentos tengo. La salida es el backlog, sprint backlog actualizado, el burn down chart actualizado y una bitácora de impedimentos. Revisión y retrospectiva.
Demostrar y validar el sprint y retrospectiva del sprint. El sprint review, presentar al product owner el trabajo que se logró terminar en el sprint, todas las historias del planning. Es obligatorio al terminar el sprint. El time boxing es 1 hora por semana del sprint ejecutado. El facilitador es el Scrum Master. Participa el Scrum Team, stakeholders, invitados, gente del negocio, invitados por el Product Owner, gente de negocios. Entradas son el trabajo realizado en el sprint. Mediante el proceso es la inspección al producto para verificar las historias de usuario declaradas como DOM, el cumplimiento de la definición de DOM y los criterios de terminado. Las historias terminadas se colocan en una lista de producto terminado y las no DOM se regresan al Product Backlog para repriorización. Si son altas candidatas de priorización, se pueden meter en el siguiente sprint. Las salidas son el Product Backlog actualizado. La retrospectiva del sprint es la reunión madre del Scrum, que es aquí donde vemos dónde mejorar y aprender. Timebox es 1 hora por cada semana del sprint ejecutado. Participa el equipo principal nada más y el Scrum Master, que es quien facilita. Las entradas son resultados del sprint, los procesos de análisis interno del equipo, lo que se hizo bien, lo que no dio resultados, lo que deberíamos mejorar de sus resultados, identificar lo bueno y lo que no dio resultados. La salida es un plan de mejora y una bitácora de retrospectiva. Acciones con responsables, acuerdos, es una especie de minuta de lo que se tiene que mejorar y lo que se ha hecho bien. Se termina el sprint y continúa la planificación del siguiente sprint por principio de ritmo sostenido. La liberación son entregas a los clientes, la liberación es enviar entregables y la retrospectiva de la liberación. Enviar entregables el Product Owner y los interesados y los entregables aceptados mediante métodos de despliegue organizacional. Como salida dan acuerdos de entregables funcionales firmados por los interesados y liberación del producto con notas manuales para utilizar el producto. La retrospectiva de la liberación es del parte del equipo Scrum. Es una reunión retrospectiva de la liberación para identificar lo que se hizo bien y lo que se debe de mejorar.